Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tutorial de Machine Simulator. Espero que les guste. En este tutorial vamos a ver lo que es el funcionamiento y cómo hacemos de un motor trifásico. Entonces, yo aquí tengo una máquina, he creado una máquina con un motor trifásico y con el gobierno del motor trifásico. Yo le puedo cambiar la velocidad de un hercio, por ejemplo, o la de 5 hercios, o la de 2, o la de 3, me da igual, la de 10 hercios o 50 hercios, por ejemplo. Y esto lo puedo hacer, bueno, si lo dejo en un hercio, por ejemplo, o en 2, para que se vea el movimiento. Esto lo puedo hacer, pues, si yo tengo aquí la línea, la entrada de línea, si la puedo activar o desactivar. La entrada del contactor la puedo activar o desactivar, con lo cual el contactor, bueno, lo pongo transparente y se ve claramente cómo funciona. En fin, entre la entrada de línea y la entrada de contactor, pues nos dará, y la salida analógica nos dará la salida de trifásico en marcha. Entonces vamos a ver cómo lo hemos hecho. Nosotros tenemos que una tensión trifásica son 3 fases y entonces y un motor trifásico pues también tiene las 3 fases. Entonces tiene 3 bobinas, cada bobina crea su campo magnético. En este caso, bueno, 6 bobinas, dos en oposición, que es como si fuesen 3, y la onda senoidal van desplazadas 120 grados una respecto a la otra. Entonces tenemos una línea, una fase 1. La fase 2 irá desplazada 120 grados, es decir, cuando aquí en este punto son 120 grados, y la fase 3 otros 120, que serán 240, y la fase 1 nuevamente a los 360, que es la circunferencia completa, digamos. Esto produce que cuando la fase 1, por ejemplo, está arriba del todo, es decir, cuando tiene el máximo, pues pasa por la fase 1, por las bobinas de la fase 1, la intensidad máxima, la corriente máxima. Entonces, cuando es por la fase 2, pues pasa por la fase 2. No quiere decir que por el resto de las bobinas no pase. Entonces, por cada bobina pasa lo que es la fase. Entonces, atendiendo a lo que es pues el positivo de cada una de las fases, o bien, digamos, el espacio que hay desde un punto hasta el siguiente, de 120 en 120 grados, pues vamos a pensar que todo pasa por esa bobina, ¿vale? De tal forma que durante 120 grados estará pasando por la fase 1, durante 120 grados por la fase 2 y durante 120 grados por la fase 3, para hacer el tema de la simulación, aunque realmente está pasando tal como indica la gráfica. Esto es una senoide y bueno, y es así como se comporta. Entonces, con esto tenemos que, si tenemos un motor trifásico, en el cual tenemos 3 bobinas, aunque son 6 lo que ponemos, pero digamos que están en oposición 2 a 2, con lo cual en la línea 1 tenemos la bobina 1 y digamos la 1B, ¿vale? En la línea 2 tenemos la 2 y la 2B, y en la línea 3 tenemos la 3 y la 3B, teniendo muy en cuenta el sentido de la corriente que
siempre sea igual. Estas bobinas, ¿qué ocurre? Pues que al pasar la corriente generan un campo magnético. Y si nosotros tenemos un elemento polarizado, que en este caso sería el rotor, porque en motores puede haber que le estés metiendo tensión por el estator o que le estés metiendo tensión por el rotor. Hay motores de muchos tipos. En este caso vamos a estudiar uno que le estamos metiendo tensión por el estator y el rotor es lo que se mueve, que es lo que está, digamos, polarizado y mantado. ¿Vale? Entonces, el rotor siempre va buscando que esté, eh, se- vamos, donde mayor campo magnético tenga. Es decir, cuando aquí está el máximo, pues el mayor campo magnético está aquí, por lo tanto el rotor se nos orienta aquí. Cuando nos pasa a la línea 2, el rotor se nos habrá orientado aquí, pero no es que vaya paso a paso, sino que va de forma progresiva, tal y como hemos visto en la gráfica. Después, en la línea 3. Bueno, y así llegamos que tenemos las tres líneas. Esto no quiere decir que solamente tenga eh, dos bobinas por cada fase, sino que puede tener más bobinas. Y podemos encontrarnos con pues también lo que es la tornillería del motor, de la entrada del motor, que en lugar de ser los tornillos que les mostraremos después, pueden ser más. Entonces, digamos que cada bobina tiene, por llamarlo así, una entrada y una salida, es decir, dos puntos extremos, uno aquí y otro aquí. La bobina 1 sería uno aquí y otro aquí. Esto nos da dos posibilidades. Vamos, tenemos la conexión eh, en estrella, que sería el segundo extremo de las bobinas. O sea, en el primer extremo está claro que hay que ponerle en cada una de las bobinas cada una de las fases, de las líneas de fase. Y en el segundo extremo lo podemos conectar o bien en estrella o bien en triángulo. Si es en estrella, pues colocamos todas las fases, o sea, todos los segundos extremos al mismo punto. Con lo cual, la tensión nos va a pasar, pues, de la bobina 1 a las siguientes y bueno, según como esté. En la conexión triángulo, lo que hacemos es que conectamos la bobina 1, le metemos tensión, por supuesto, a las bobinas 1, 2 y 3, pero el otro extremo venimos de la otra bobina, es decir, de la 1 se le mete tensión a la 1, después el final de la bobina 1 se conecta, por ejemplo, con la 2, de la 2 se le mete tensión, el final de la bobina 2 se conecta por la 3 y de la 3 se le mete tensión y el final de la bobina 3 se conecta a la 1, con lo cual es conexión triángulo. De tal forma que con esto nos da un motor con las bobinas. Tenemos la línea 1, la línea 2, la línea 3 y después las otras, el otro extremo lo podemos conectar en estrella o en triángulo. ¿Esto dónde lo hacemos? Pues lo haremos aquí en la caja de bornes. Y el motor sería este. Pues, por ejemplo, la bobina 1 sería en este caso las dos azules en oposición, la bobina 2 las dos rojas y la bobina 3 las dos verdes. Bueno, me da igual. O la 1 las rojas, la 2 las verdes, la 3 las azules. Y arriba, esto, los extremos de las bobinas, el extremo de la bobina 1, este extremo y este, vienen a dos tornillos aquí arriba. Esto viene así. La conexión del motor trifásico sería, pues en estrella, pues por ejemplo, en este caso, aquí en España esto no existe 380 y 208, sino serían 380 y 220. Ahora, pues el 220 se convierte en 230 o 240 y entonces el 360 se convertirá
en 500, porque esto tiene una relación de raíz de 3 entre una tensión y otra. Entonces, la forma de conectar es la siguiente. Nosotros, el motor, lo que son las bobinas, nos vienen así. Por ejemplo, de la U1 a la U2, de la V1 a la V2 y de la W1 a la W2. Así es como viene la conexión, de tal forma que tenemos 6 tornillos. En estos 6 tornillos, lógicamente en 3 tornillos está la conexión de entrada de la línea 1, de la línea 2 y de la línea 3, o de la fase 1, 2 y 3, o de la U, V y W. Y los otros, si los unimos entre sí, tenemos una conexión estrella. Y si los unimos de esta forma, que están preparados pues justamente para lo mismo, son las mismas placas, que nos vienen 3 placas, y las 3 placas las podemos unir así, poniendo 2 placas una encima de otra, y después la otra, o bien así, ¿vale? Y entonces, pues si la colocamos de esta forma, vemos que está colocado así, en modo estrella. Entonces, ¿por qué es alto voltaje y bajo voltaje? Pues muy fácil. Porque toda la tensión en modo estrella se aplica entre los extremos de una bobina. Toda la tensión es la diferencia de potencial de una línea respecto a otra. Entonces, se nos aplica en los extremos de una bobina y en los extremos de una bobina. Entonces, una bobina funcionará bien con una tensión. Si aquí, con la misma tensión, lo distribuimos entre dos bobinas, ¿qué ocurre? Pues que esta forma nos permite más tensión, ¿vale? Y más tensión es pues esta relación, la de 380 a 220. Entonces, aquí lo que vemos es por qué la conexión estrella y la conexión triángulo. De aquí nace el tema de arranque estrella-triángulo. La intensidad de arranque, o sea, cuando nosotros arrancamos un motor, se produce un pico de intensidad de arranque. Y entonces, si nosotros lo conectamos en estrella, o sea, un motor que la tensión claro, tiene que ser que la tensión de las bobinas del motor nos permita una conexión en triángulo según la tensión que tengamos de fases, ¿vale? De línea. Entonces, si nosotros colocamos en estrella, ¿qué ocurre? Pues que arrancan con menos tensión, con lo cual la intensidad de arranque será menor. Y después, una vez que esté lanzado el motor, por la propia inercia, o la propia inercia no se va a parar de forma instantánea, pasamos de conectar estrella a conectar triángulo, con lo cual ya tenemos la potencia suficiente y la intensidad de arranque la hemos aminorado. Es por esto. Bien, entonces con esto llegamos a un motor. Esto sería un motor convencional, eh, que este motor convencional, pues bueno, tiene unas dimensiones, tiene un formato y depende del tipo del motor, pues tendrá unas dimensiones u otras. Esto es lo que he utilizado yo para diseñar lo que es el motor físicamente en OnShape. Entonces, con esto he pasado a lo siguiente. Tengo abierto el motor en OnShape, entonces, que como ven, pues me ha quedado aproximadamente como el de la figura. Y aquí, ¿qué es lo que he hecho? Pues en primer lugar, en el boceto 1 le he colocado la fotografía que les he mostrado, el dibujo que les he mostrado, para que me sirva como referencia para lo siguiente. Entonces, pongo el boceto 2, si yo visualizo el boceto 1, pues vemos que aproximadamente coincide, ¿vale? Que coincide. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he hecho pues las circunferencias que me separan pues el eje, etcétera, etcétera. El rotor, el estator, o sea, y el tema de las bobinas, ¿vale? Aquí sería la parte central, que sería el entrehierro,
y esta otra parte sería la parte de la bobina. Bien, entonces después he creado un boceto 3 que lo que he hecho ya ha sido pues lo que son la carcasa del motor. La carcasa del motor lo que he hecho ha sido dibujarle las aletas. Estas aletas se colocan para lo mismo que en electrónica. En electrónica se utiliza muchísimo, es para disipar el calor. ¿Vale? Cuando se produce un trabajo se genera un calor. Bien, entonces lo primero que hago es la extrusión 1 sobre las de las paletas, ¿vale? Sobre el boceto 3. Entonces, ¿qué hago? Pues le doy una profundidad de 1200 según las dimensiones que me han venido ahí. Hago una extrusión 2, que lo que hago es colocar el disco este delante, que nos unirá todas las aletas. Hago una extrusión 3, que lo que hago es colocar lo que es el rotor del motor. Entonces, entre estas dos circunferencias, con la misma profundidad, hago una extrusión 4. Bueno, la extrusión, ni que decir tiene que lo hago con esta herramienta. Entonces, en la extrusión 4 le doy una profundidad ya, en lugar de 1200 le doy 1000 y un desfase de 100 para que el entrehierro, lo que nos va a producir, lo que se imanta, las piezas que se imantan, nos dejen paso a la bobina. A la bobina le voy a dar 100 alrededor de cada uno de ellos. Con lo cual tenemos estas 6 piezas que se imantan. Después hago una extrusión 5. En la extrusión 5 lo que hago es la parte de fuera de la bobina, ¿vale? Todavía me faltará de cubrir la parte de delante y la parte de atrás, ¿vale? Bien. Le digo profundidad de 1200, es decir, a todo lo largo del motor y simplemente desde el 0 hasta el final. Luego hago una extrusión 6, que lo mismo que las otras partes de la bobina, pues tiene una profundidad de 100, una profundidad de 100. Bueno, lo mismo que las otras partes, no. Lo que he dejado del entrehierro hasta el principio, ¿vale? Bien, entonces nos rellena esta parte. Después he creado un booleano 1, que lo que hago es unir lo que es la parte que tenemos de bobina, que todavía nos falta la parte trasera, con los laterales, o sea, la delantera con los laterales. Un booleano 2 para la siguiente bobina y así para las 6 bobinas. Después hago una extrusión 7, que lo que hago es la misma pieza, esta, la extruyo, pero en la parte de atrás. La parte de atrás, con lo cual tengo las 6 piezas aquí de las bobinas, con una profundidad de 100 y un desfase inicial de 1100. Después de la extrusión 7, pues hago los booleanos de cada una de las bobinas, de tal forma que, bueno, pues tengo ya la bobina completa y así de las 6 bobinas, ¿vale? Y después de los booleanos lo que hago es un redondeo de las bobinas para que, bueno, el redondeo lo hago con esta instrucción. Le digo con un radio de 20 para que me haga estas formas. Y entonces lo que hago es seleccionar las aristas de las bobinas en las dos caras. ¿Vale? Después hago una extrusión. La extrusión de quién? De esta parte para unir eh, todos, todos los disipadores de calor. Y después hago un booleano de cada una de las partes exteriores, es decir, de las aletas
con lo que es la unión de las aletas. O sea, la carcasa y todo, y todas las partes, todas las aletas. Entonces, esto me da la carcasa. Bueno, yo le puedo decir, si no visualizo esto, ni visualizo las bobinas, por ejemplo, ni visualizo esto, bueno, esto me da igual, pues entonces me queda lo que es la carcasa, que con sus aletas que son disipadores. Y después hago otro booleano, que lo que hago es coger y colocarle los entrehierros ya, si dejo de visualizar, ocultar, 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 ocultar y ocultar. Y entonces tengo solamente el cuerpo y el frontal, claro, el frontal es este. El cuerpo sería este, ¿vale? Lo que son la parte de disipación, lo que es el cuerpo de recogida y las piezas de entrehierro, digamos, ¿vale? Bueno, entonces una vez hecha este booleano, me creo este boceto, que este boceto es sobre el rotor, ¿vale? ¿Para qué? Pues para ponerle los entrantes en el rotor. Entonces hago una extrusión que lo que hago es le quito, en lugar de nuevo ni añadir, le quito. ¿Y cuánto le quito? Pues 25 milímetros de profundidad, ¿vale? Entre otras cosas, pues para ver después cómo se mueve, etcétera. Luego hago una extrusión de esta parte del eje, de esta parte del eje, de la parte exterior, que lo cojo hasta la cara de extrusión 3, o sea, hasta esta cara, ¿vale? Desde la cara 2 hasta la cara 3, con lo cual me rellena todo. En lugar de ponerle 1200, pues le he puesto hasta la cara 3. Después, una vez hecha esta extrusión, le digo esta otra extrusión, que lo que hace es sobre esta, sobre esta hago, bueno, esta sería lo que me recogería. A ver, la extrusión anterior le he dicho añadir, con lo cual me añadirá a esta pieza. Y la extrusión siguiente le digo también añadir, con lo cual me añade a esta pieza. Claro, el eje tiene que estar fundido con todo esto, por lo tanto le digo añadir. Entonces le digo también desde la cara del boceto 2 hasta la 3 con un desfase inicial de 5 milímetros. Es decir, aquí se me va a producir un saliente, digamos, un pequeño saliente. Después hago la extrusión 12, que ya es el siguiente con más saliente, ¿vale? Con 25 saliente. Y después hago la extrusión 13, que será ya el eje propiamente dicha, lo que se ve, con ya con un saliente de aquí, ¿vale? Desde la cara 2 hasta la cara 3. O sea, todo esto termina aquí en un plano. Bien, después hago un chaflán para darle forma al eje. El chaflán lo hago con esto, perdón, con esto, con distancias 13 y 20, de tal forma que, bueno, pues le señalo esta parte y entonces lo que me hace es darme esta forma, ¿vale? Después hago un boceto sobre esto, sobre el eje, para crearme el chavetero, ¿vale? Con este me crearé el chavetero, que es quitarle esto. Entonces hago una extrusión, que lo que hago es quito 50 milímetros, el chavetero. Por aquí se suele poner una chaveta, con lo cual nos fijará lo que le pongamos en el eje del motor a lo que rote, a lo que queramos mover. Después hago un boceto
aquí para, o sea, para poner la parte de la tapa trasera. Entonces la tapa trasera que nos irá pues todo esto al cual lo que haremos será darle una revolución, que la revolución es esta, hacer revolución de la cara del con la arista que ya le hemos preparado, con la arista esta, con esta arista. Bien, hacemos esta revolución, después hacemos otro boceto. ¿Para qué? Pues para quitarle aquí y para que pueda respirar, digamos, el motor, para que pueda airearse, ¿vale? Luego hacemos una extrusión que lo que hacemos es quitar con una profundidad de 66 todo esto, hasta aquí. Después creamos un boceto 8 que lo que hacemos es ponemos el eje este que le he colocado, vamos, el eje, la pieza que le he colocado para que se mueva con el eje. Hacemos una extrusión, con lo cual ya tenemos definida la pieza. Después hacemos otro boceto para el tema de las patas. El boceto sobre el plano frontal. Después hacemos una extrusión que es para las patas, que es nueva, empieza con 50 más adentro y tenemos profundidad de 1100, con lo cual nos queda 50 por un lado y 50 por otro. Después hago otra extrusión de lo que son la parte de abajo, el soporte de las patas, que este ya me sale al 100%, o sea, de 1200 desde esta cara. Y después hago un booleano, que lo que hago es unir las dos piezas de esta pata, hago otro booleano, que uno las dos piezas de esta pata, y después hago otro boceto, ya este es para construir la caja de conexiones. Una vez hecho el boceto, hago una extrusión, que es con una profundidad de 500, pero con un desfase inicial de 300, es decir, para que me quede centrado. Si estos son 1200, pues 1200 serán 300 más 500 más 300. O prácticamente centrado. Luego hago un boceto para hacer la tapa. O sea, ya, perdón, para quitarle, para vaciar la caja. Hago una extrusión, con lo cual me vacío la caja, ¿vale? Quitándole 135 milímetros. Después hago un boceto sobre la propia caja para la tornillería. Y hago una extrusión, que lo cual lo hago añadir, pues porque, a ver, por no poner los tornillos de aparte, pues los pongo en la misma pieza y luego ya les daré un poco más de forma. Después hago un boceto para darles forma a los tornillos, para meter lo que es el destornillador de estrella. Y hago una extrusión, que es quitarle material ya con una profundidad de 25 solamente. Y ya tengo todo el tema de caja de conexiones. Hago otro boceto. ¿Para qué? Pues que me va a servir en el exterior de la caja arriba para colocarle una extrusión con la tapa, que será de 25 milímetros. La extrusión, recuerdo que es esta. Después hago un boceto. Este boceto lo hago aquí. ¿Para qué? Para hacer el agujero para meter el cable, digamos, de conexión. Y hago una extrusión que es quitarle la profundidad de 25, que es lo que me quedaba aquí. ¿Vale? Le quito el material y ya me queda perfectamente lo que es la entrada. Aquí vemos los tornillos dentro, en el interior, en fin. Con lo cual ya me queda pues esto, lo que es el motor entero. Vale, aquí
si le visualizo el frontal, le visualizo las bobinas, bobina 1, bobina 2, bobina 3, 4, 5, 6, visualizo todo y ya me queda pues todas estas piezas. Vale, estas piezas lo que hago es, bueno, no sé por qué se me desvisualizan. Lo que hago es una a una, pues cojo, me pongo en una sin seleccionar nada, es decir, clicando en una parte vacía aquí con el botón izquierdo, pues me pongo una a una y le digo botón derecho, exportar, las exporto en formato STL, ¿vale? Con el nombre de bobina 4. Vamos, en el caso de la bobina 4 le quito esto y hasta ahí lo exporto. ¿Y esto qué es lo que nos da? Pues esto nos da estas STL, ¿vale? Todas estas STL hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y después todas estas STL, ¿vale? Todas estas STL. Entonces, ¿qué es lo que hago con ellas? Ya tengo las STL, pues lo que hago es en Blender, eh, le digo File Import, importar las STL y importo todas las STL, ¿vale? Importo todas las STL y entonces me aparece el motor. Si una pieza está redondeada, pues le haré una transformación de quitarle eh, resolución. Y si son cuadradas, pues nada, las dejo tal cual. Y esto lo hago pues para que después pese menos el OBJ. Entonces, una vez hecho esto, lo que hago es file, salva como, le doy el nombre de motor, con el objeto de que después cuando haga file exporta a OBJ, me lo exporta con el mismo nombre de motor, ¿vale? Y ya con esto lo que tengo es el Blender y ya me ha creado el motor OBJ y el MTL, que es el de materiales. Entonces con esto lo coloco en aquí, tengo estos dos, que el motor OBJ ya veremos que está perfectamente formado, aquí, ¿vale? Tal cual lo hemos dibujado, pues todas las piezas. Y esto lo he guardado en el C, NIRTEC Machine Simulator 4 MS4 Bin Data Stream Asset, mis modelos, y a partir de ahí he creado una carpeta que se llama aprendizaje de componentes y a partir de esta carpeta le he creado una carpeta que se llama motor trifásico y aquí es donde lo guardo. Y lo guardo aquí ¿para qué? Para utilizarlo en Machine Simulator. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, ya teniendo las piezas montadas, lo que tenemos que hacer es crear la UDC. Entonces yo me abro un archivo nuevo y ya me he creado una UDC con el motor trifásico. Esta UDC, ¿cómo la he creado? Bueno, pues he cogido, si lo hacemos aquí, por ejemplo, le digo formas básicas, le digo un modelo 3D, lo coloco aquí, le digo cambio de modelo, le digo en mis modelos, en aprendizaje de componentes, y le digo motor trifásico, por ejemplo, y le digo motor. Y entonces este es el mismo motor que si le pongo aquí un -1, pues se me va a girar y se me va a quedar exactamente como el otro motor. Vale. Bien, entonces yo aquí lo que hago es con modelo 3D, edito modelo, le extraigo, por ejemplo, un elemento, le llamo bobina 1 y este elemento
será este. Lo que es la bobina 1, le pulso la F, este sería el elemento, la bobina 1, ¿vale? Y así con cada uno de los elementos. En cada elemento de estos le digo, seleccionándolo, editar modelo. Yo esto lo he hecho aquí, pero normalmente lo tendría que hacer aquí, en el UDC. Edito modelo y le digo automático VMapping para que después la textura me la coja bien. Entonces, bueno, voy a quitar esto y vamos a ver el tema de la textura. La textura vemos que está bien, que la aplica porque si observamos esto no es liso, sino que es pues tiene una textura. Entonces esto es lo que nos permite la UV, que al aplicar después texturizar no sea una textura lisa, sino que sea una textura más real. Bueno, entonces ya tenemos aquí, vemos las bobinas, los entrehierros, etc. El motor trifásico lo que hago es, le digo entradas digitales ninguna, salidas digitales le digo el sentido y marcha. Podía haberlo hecho simplemente con la salida analógica de velocidad y ya está. Y ahí, si es distinto de cero, será marcha. Y si es mayor o menor que cero, será el sentido. En entradas analógicas nada y en salidas analógicas le digo velocidad. Pues simplemente con la velocidad me valdría. En parámetros no he parametrizado nada. Entonces, para que esto se mueva, bueno, yo lo pongo aquí. Para que esto se mueva le tengo que dar marcha y se mueve con la velocidad que tenemos. La velocidad en este momento es 0. En salidas analógicas, si le pongo un 1, pues se me va a mover con un ciclo. Y si le pongo un 2, pues más rápido. Y si le digo sentido de giro, pues se me va a mover al revés. ¿Vale? Bien. Y además, como vemos, aquí se nos ilumina las dos bobinas correspondientes a la fase que sea. Y para hacer esto, ¿cómo lo hemos hecho? Teniendo en cuenta cada una de las cosas que tenemos aquí, aquí lo único que he hecho que la pieza, esta maneta roja, la he hecho hija del rotor para que cuando mueva el rotor, porque es la pieza que voy a mover, la pieza pues gire igual que el rotor. Entonces yo cojo aquí en motor trifásico, edito código script y tengo bueno, pues las salidas digitales, las salidas analógicas. Declaro una variable velocidad de tipo float, pues para recoger la velocidad. Después dos variables booleanas que son las correspondientes a las salidas digitales, le digo sentido y marcha. Y después tres variables de rojo, verde, azul, pues para iluminar lo que son las bobinas. Entonces en el init no hago nada y en el main llamo a tres funciones, creo tres funciones que son traduce entradas salidas, mueve, que será lo que rote, y visualiza, que será lo que visualice el color de las bobinas. Entonces en entradas salidas, traduce entradas salidas, le digo el sentido será igual a lo que me llegue por la salida digital que se llama sentido de la UC, es decir, esto viene de aquí. Yo siempre utilizo el help. Entonces en user defined componentes UDC tengo getOutput, que es esta, que me da retorna el booleano si es valor verdadero o falso de la salida digital con el nombre que sea aquí. Recordemos que en una máquina, en lugar de ser UC aquí, pues sería esta otra, sería el IO Manager, ¿vale? Pero en una UDC es UC y en el IO Manager el comportamiento, pues aquí le pondríamos en lugar de un nombre, le pondríamos la dirección, ¿vale?
Esa es la gran diferencia de la lectura de la salida digital y así aplicándolo a prácticamente todo, a todas las entradas y salidas, tanto digitales como analógicas. Marcha, lo mismo con marcha. Después leo la velocidad con el get output. El get output pues lo tengo aquí. Get output. Aquí me devuelve un número float con la lectura de la salida analógica con el nombre velocidad. Y a esta la multiplico por 100 para que pues, 50 hercios, que en España la frecuencia es 50 hercios, pues nos dé, digamos, 5000 vueltas, ¿vale? 5000 RPM, por ejemplo. Normalmente un motor, pues es aquí, este factor sería distinto. Pues un motor suele ser de 1500 vueltas o tal, ¿vale? Pero, bueno, pues para que me coincida pues aproximadamente con las revoluciones, pues le multiplico por 100. Entonces, ahora, a la hora de mover, le digo si la velocidad es distinta de cero, ya sea mayor o menor que cero, y además viene la salida digital de marcha activada, entonces pongo sentido a cero. Bueno, no es que la ponga, es que la declaro como entero y le pongo un valor. Y ahora le pregunto si la salida digital de sentido está activada, sentido será el normal y si no, será antihorario. Después lo que hago es el rotor, la pieza rotor, le hago un animation rotate en el eje Z de 360 con la velocidad y en el sentido. Esto lo tengo aquí. El rotor, que es, pues es un modelo 3D, con lo cual me voy a los modelos básicos y le digo que es modelo 3D y entonces animation rotate pues lo tengo aquí. Le digo el eje en un string, en un float los grados, podía ponerle 360.0f, en un float la velocidad, que me viene según lo que la velocidad que me han pasado por la salida analógica, y un entero el sentido de giro, que es o 0 o 1 en este caso. Bien, si no tiene velocidad o bien no tiene marcha, cualquiera de las dos cosas, entonces lo roto en el 0, en el Z, también en el eje Z, pero con los grados 0 y la velocidad 0. El sentido me da igual, le pongo un 1. Luego visualizar los componentes. Aquí lo que hago es iluminar básicamente. Entonces, yo lo primero que hago es calculo el ángulo. ¿Cómo? Pues yo leo el rotor get animation rotation, que el get animation rotation es este, ¿vale? Que le digo en el eje Z y me da un float. Y el float es el ángulo en donde se encuentra. Entonces el ángulo lo guardo de donde se encuentre y entonces, como son 120 grados, serán, bueno, realmente son 60 grados el paso del semi de una bobina a la siguiente, son 60 grados, entonces yo le digo desde 0 hasta 30, que es la primera parte, y después la última será
mayor o igual que 330, con lo cual me viene desde 0 hasta 360 la circunferencia. Entonces aquí están con los 60 grados, entre 0 y 30. Este es los 30 primeros grados, los 30 últimos grados, y después entre 150 y 210. Entonces le pongo rojo activo, ¿vale? Y el azul y el verde inactivo, para que me coloree el rojo. Si está entre el 30 y 90, o bien entre el 210 y el 270, es decir, esos 60 o 60 grados, pongo el azul en verdadero. Y si está superior a 90, entre 90 y 150, que son esos 60 grados, o entre 270 y 330, entonces pongo el verde en verdadero, con lo cual ya tengo todas las posibilidades. Ahora vamos a colorear. Tenemos las bobinas 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, que son estas 6 bobinas. Entonces le coloco pues a la bobina 1 y a la bobina 4 les voy a colocar el mismo color, 0.900, es decir, un rojo pálido. Entonces, ¿cómo selecciono el material? Pues aquí, el modelo 3D, porque las bobinas son modelos 3D, entonces, set material color, pues lo tengo aquí, que le digo el nombre del componente, set material color, y le doy un color, ¿vale? Entonces una forma de dársele es así, new color, y le paso el color. 0.9 es un rojo, pues al 90%. Y después emito luz en función de que el bit rojo esté activo. Entonces la luz de emisión será esta. La habilito o no, depende del rojo, en este caso, ¿con qué? Con el color que sea y con la intensidad de iluminación. En este caso les he puesto una intensidad de 3. El color se repite. Con la bobina 2, pues en lugar de ser el rojo, pues será un azul al 90% con un verde al 50%. Y la bobina 3 será un verde al 90%. Lo mismo se repite en la 4, 5, 6. Y esto nos da, pues con una salida analógica de 1, por ejemplo, la salida digital de marcha, nos da la iluminación de las bobinas. Si le cambiamos el sentido, pues nos va al revés. Entonces ya tengo una UDC con las salidas digitales y la salida analógica de velocidad. Ahora esta UDC la tenemos que utilizar. ¿Y dónde la utilizamos? Pues en la máquina. Entonces abrimos la máquina, cierro la UDC y abro la máquina. Aquí he preparado una máquina con un contactor, el motor, lógicamente, y las líneas. Bueno, el contactor lo tengo ya de un tutorial anterior, que es este, y lo que es el motor, pues lo tengo aquí. ¿Por qué me salen estas fotografías? Pues en la UDC yo capturo la imagen y la guardo en formato o PNG o JPG, ¿no? En un formato de fotografía normal de dibujo, y eso sí, le tengo que poner las dimensiones que sean múltiplos. No recuerdo si es de 4 o de 8, yo siempre lo hago de 8 y así no me equivoco. De 8 en 8 píxeles, que tampoco es mucho. Entonces es lo único que tenemos que tener en cuenta, y así nos aparece aquí. Bien, entonces al contactor yo le digo entradas digitales, pues la entrada digital de on, que está con contacto, que tiene tensión en la salida y que tiene el contacto activado.
Las salidas digitales, pues le digo la entrada en on, es decir, que tiene entrada, la bobina en on, es decir, activo la bobina, aparte de que tenga tensión en la entrada o no, y si es transparente o no. En cuanto al motor, le digo las salidas digitales, el sentido y la marcha. Y las salidas analógicas, la velocidad. Y lo demás ya son líneas, que en esta línea simplemente es un modelo 3D, al cual le he cambiado el modelo, que lo tengo dentro de formas. Como vemos aquí es Shapes Cylinder H. El Cylinder H es este, ¿vale? Entonces a estas líneas lo que he hecho ha sido pues ponerle la escala correspondiente. Le pongo la descripción y lo pongo en la posición y la rotación, ¿vale? Entonces en la línea 1 pues la rotación es 0 porque sale por defecto así el cilindro este, pero sin embargo en la línea 0, por ejemplo, en las líneas 0 pues la rotación es 90 grados, ¿vale? Bien, entonces ya con esto lo que hago es voy a editar código script. Entonces lo que son las bobinas, lo único que hago aquí es prácticamente colorear y poco más. Bueno, sí, y algo más. Bueno, declaro los booleanos de marcha, en marcha y entrada. Entonces, en marcha será igual a lo que lee por la salida digital 1, entrada por lo que lee por la salida digital 2 y marcha será cuando me está diciendo la entrada digital 1, es decir, que tiene eh, eh, el contactor, y por la salida digital, lo que me está leyendo por la salida digital 3. Vale. Y después en la salida digital 1 le pondré el valor de la entrada y que esté activa la salida digital 3 y que además eh, haya una intensidad, o sea, una entrada, una salida analógica 0 que sea mayor que 0. Entonces con esto lo que hacemos ya es tratar las entradas y salidas digitales del contactor y del motor. Coloreo las líneas. Bueno, pues tenemos las 0, las 1 y las 2. Las 0 son estas tres de arriba, las 1 y las 2, digamos, es lo mismo. Es decir, las tres de arriba son la entrada de línea al contactor, con lo cual le pongo el color, bueno, el color se lo pongo un gris casi negro. Después al segundo cable le pongo un rojo al 50%, iluminado un poco con el verde y el azul al 16%, y el tercer cable pues le pongo un gris pues al 50%, ¿vale? Y después emito según la salida digital 2. Y después a las líneas, eh, al tramo 1 y al tramo 2 de las líneas 1, 2 y 3, les coloreo con lo mismo y la coloreo y emite luz según el B marcha, que será según la salida digital 2, ¿vale? Y ya está, no hago más. Entonces esto nos da que si yo le digo aquí eh, entrada on, pues claro, tengo aquí activado la línea de entrada. Si yo le digo bobina on, se me activará la bobina del contactor. Si le quito la entrada, pues se me desactivarán las líneas, pero la bobina sigue activada o no. Esta bobina
me va a decir cómo tengo el contacto, ¿vale? Y la entrada me va a decir cómo tengo la tensión en la salida, ¿vale? Entonces, con esta tensión en la salida, daré marcha automáticamente al motor. Y el contactor lo puedo poner transparente o no, con lo cual, si no hay entrada, lo tengo aquí. Esto es la bobina, ¿vale? Y la entrada. Y en la salida analógica ya, si yo le digo un 1, pues ya me va diciendo, me va andando. Y con el sentido de giro se lo cambio a un sentido, eh, el sentido contrario a las agujas del reloj o en el sentido normal, ¿vale? Y después aquí, bueno, aquí ya si cualquier cosa que me falle, si me falla la entrada, se para el motor. Si el contactor lo desactivo, me fallará la salida, por lo tanto se me para el motor. Entonces tiene que estar la entrada en on, la bobina del contactor en on y tengo que tener una velocidad aquí. Si le pongo 50, pues no vemos ni hacia dónde gira ni nada porque realmente es súper rápido. Pero si le pongo un 3, por ejemplo, pues veo que tiene, a ver, que el motor normalmente estaría en 50, salvo que esté girando muy despacio, ¿no? Siempre hay una velocidad mínima de giro que se suele poner eh, pues porque si no, no refrigera bien. Porque, entre otras cosas, no lo he hecho, pero detrás y anexionado a lo que es el rotor suele llevar unas paletas, porque aquí no solamente disipa el calor por aquí, por estas paletas fijas, que le dan más superficie de contacto con el aire, con lo cual disipa algo de calor. El calor fundamentalmente lo disipa con el ventilador que se pone aquí acoplado, pero no he querido hacerlo más, meterle más cosas, porque yo creo que ya tiene bastante y como algo didáctico, pues entiendo que sirve bien. Bien, entonces todo esto nos lo permite hacer Machine Simulator, como vemos. eh, bueno, he metido también los cables por aquí, por el agujero este, pero pues también, pues un poco muy juntos, en fin. No se adapta perfectamente, pero casi. Entonces, si al contactor le quito la entrada, si le quito la bobina, pues aunque esté la entrada activa, la salida se me desactiva. Eh, bien, pues todo esto nos lo permite Machine Simulator, con lo cual podemos utilizar Machine Simulator, entre otras cosas, pues para aprender aprendizaje de componentes, que es en donde he metido estos tutoriales. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.